Muy buenas noches a todos y bienvenidos a Historias de Terror. Los hombres de hoy creemos que ya no tenemos mucho por conocer, que ya no hay nada nuevo que descubrir. Pero en este programa vamos a conocer historias, experiencias, situaciones que ocurren del más allá y de lo sobrenatural. Una de las historias más conocidas en todo México y sus rincones es la historia de La Llorona. La historia de este ser o este ente es un relato sobre una mujer que mató a sus hijos y que ahora recorre todos los lugares en donde hay agua cerca, llámense ríos, lagunas, incluso lugares donde antes cruzaban algunos ríos o había alguna laguna. Esos lugares son sus favoritos, donde se aparece en penumbras con su grito lastimero. Pero hay una historia en especial, en el municipio de Dolores Hidalgo, que es Guanajuato. Cualquiera que escuche la historia de La Llorona, de inmediato le surge aquel grito escalofriante en la mente que dice: y todas, absolutamente todas las leyendas que giran acerca de este personaje son muy distintas a la de la tumba que se encuentra en este pueblo, porque aquí es el único lugar que el Vaticano dijo que sí estaba poseído por La Llorona. Y esa tumba se encuentra, como les dije, en el pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Ese es un lugar único. Incluso, como les comenté, el Vaticano confirmó que La Llorona se aparecía ahí, a tal grado que decidieron hacer un exorcismo. En el año de 1850, se decía que se escuchaban esos lamentos de La Llorona en toda esa región. Así que el dueño de esas tierras, a manera de protección, en el año de 1963 mandó hacer una cruz muy grande arriba del Calvario. Pero durante una tormenta, cayó justamente un rayo en esa cruz y la despedazó. Algunas personas afirmaron que las piedras de esa cruz salieron volando hasta 300 metros de distancia. Y desde hace años, en estos campos de cultivos, muchos campesinos llegaban a trabajar esas tierras. Y cuando todos los campesinos regresaban a sus casas, esto cabe mencionarse, que fue allá por el año 1800, cuando regresaban a sus casas, en su recorrido, se decía que escuchaban los quejidos y llantos de una mujer y que después lograban ver una silueta de blanco que se veía como flotando con un velo muy delgado que tapaba su rostro. Esto se lograba ver entre aquellos sembradíos y campos, sollozando aquel popular grito o llanto. Muchos de estos campesinos les contaban a sus familiares lo que les pasaba y lo que escuchaban, y muchos de ellos parecían como si estuvieran muertos. Algunos se dice que morían de la impresión o simplemente desaparecían y no dejaban rastro alguno. Así que se creía que La Llorona se los había llevado. Cerca de las tierras, cabe mencionar que había un río en el que aparecían los cuerpos de esos campesinos que los acosaba este ser llamado La Llorona. Ya cansados de esta situación, el mismo dueño de estas tierras mandó traer unos frailes españoles que en aquel entonces eran los representantes de esa época en la Iglesia Católica. Pero ellos no podían decir que había un ente, porque necesitaban pruebas antes de proceder, así que mandaron a estos frailes y se tenían que quedar a dormir allí en ese campo. Durante la noche, uno de ellos, durante la guardia que había tomado, escuchó aquellos lamentos desesperados de una mujer. Al día siguiente, confirmó lo que estaba pasando ahí. Yo he escuchado esos gritos
Y no solo eso, también vi a una mujer de blanco que se paseaba por los sembradíos hasta ese punto donde ahora está esa tumba. Y ahí, justo en ese lugar, dejaba de llorar. A este fraile le dieron una encomienda en particular. Lo mandaron al Vaticano y la iglesia ordenó que se construyera esa tumba. No solo en ese lugar, también se hizo el primer exorcismo en México, en donde se determinó que había una entidad que estaba habitando ese lugar físico. El llanto de esta mujer era aquel tan famoso. Por si aún no lo conocen o por si aún no han escuchado esta historia, esa mujer había tenido 3 hijos, con el amor de su vida. Pero él no quería estar más con ella, así que una noche enloqueció y en un río, cerca de su casa, ahogó a sus hijos, en venganza contra ese marido, ya que ese marido era el padre de ellos. Desgraciadamente, esos niños fallecen. Y después de esto su marido se entera y en lugar de sentir esa satisfacción que ella pensaba ganar por haber ahogado a sus propios hijos, empezó a sentir un profundo arrepentimiento, un profundo dolor. Tan es así que todos los días al borde de ese río se ponía a llorar, hasta que ya no soportó más. Un día se amarró a una carreta y se aventó a ese río para morir con la esperanza de poder encontrarse con sus hijos. Pero según la Biblia, el peor pecado que puedes hacer es matar a tus propios hijos, ya que eso es una burla hacia Dios, porque tus hijos son un regalo de Él. Y el segundo pecado, o la segunda acción que lastima más a Dios, es la de suicidarse. Así que ella jamás pudo encontrarse ni con sus hijos, ni con ella misma. Su espíritu se quedó con un profundo dolor y enojo, y aún después de tantos años, hasta en la actualidad, sigue vagando por todos lados, buscando a sus hijos. Si no encuentra a los suyos, se dice que se puede llevar a otros niños, y la leyenda dice que si encuentras a un niño en un río y escuchas a la Llorona, es porque ella ya lo está acechando, ya lo está buscando y tal vez se lo deba llevar o se lo quiera llevar. Así que yo te recomiendo que escapes junto con ese niño. Si te ha gustado esta historia, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejarnos tus comentarios y gracias por ser parte de este canal.